Bienvenidos a su programa El Grano de Trigo, un programa para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a las almas que no conocen al Señor. Mediante escucharlo, el Señor les bendiga. Porque Él es bueno. Bendecimos al Señor porque su misericordia es para siempre, porque su fidelidad y su bondad ha estado con cada uno de nosotros durante toda esta semana, durante todos estos días, para guardarnos, para sostenernos y llevarnos hasta el fin. Como dice un hermoso verso de la palabra, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es pues la certeza, la confianza, la fe que hay en nuestro corazón de que nuestro amado Salvador, desde el día que le recibimos, no ha parado de obrar en nuestras vidas. Aunque con nuestros ojos naturales no le veamos, aunque nuestra mente es pequeña para comprender la grandeza del Señor, pero por su Espíritu podemos entender su obrar, podemos entender su palabra. Gracias al Señor por todos los hermanos que están presentes durante este medio, ¿verdad? Que es nuevo para nosotros, pero gracias al Señor podemos darle un buen uso a esto. Así que cada uno de ustedes allá de sus hogares sea bendecido, alentado y la palabra del Señor pueda encontrar cabida en sus corazones. Amén. Vamos a seguir adelante entonces compartiendo este precioso libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Antes de leer Apocalipsis capítulo 2, vamos a abrir también, para comenzar, en el Evangelio de San Juan, capítulo 16. No, perdón. Juan. Sí, Juan capítulo 16, San Juan capítulo 16. Dice, verso 20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tendréis tristeza, pero volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Hasta ahí. Antes de entrar a lo que nosotros estamos hablando, ¿verdad? Compartiendo, por la misericordia del Señor, compartiendo de este libro de Apocalipsis, que es un libro, en realidad, si no entendemos la esencia de este libro, no es fácil abordarlo tal vez, pero nosotros sabemos que dice que el contenido de este libro es el Señor Jesús. Él es la revelación que el Padre ha hecho. Pues bien, en el Evangelio aquí que acabamos de leer, cuando nuestro amado Señor estaba aún en la tierra, Él dijo estas palabras. Momentos antes de ir a padecer, Él sabía lo que le aguardaba, Él sabía lo que le esperaba más adelante. Él le dijo a sus discípulos, después que Él le declaró que le era necesario ir a padecer y entregar su vida. Ellos no comprendieron, porque ellos estaban tan aferrados a la persona física, a tenerlo cerca, a poder tocarlo, a poder mirarlo. No habían comprendido aún. Por eso les dijo, tristeza ha llenado vuestro corazón. Ustedes llorarán, les dijo el Señor. Ustedes se van a entristecer y el mundo se alegrará. Ciertamente, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, este mundo en el cual nosotros vivimos es un mundo que no ama a Dios, es un mundo que no cree en Dios, es un mundo que no espera a Dios. Por lo tanto, el mundo no está preocupado de la venida del Señor. El mundo no ama a los hijos de Dios. El mundo ama lo que es de Él. El mundo ama lo suyo propio. Pero dice la palabra, ustedes se van a entristecer, dice. Ustedes se van a entristecer, les dijo el Señor. Pero luego les dice, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Es decir,
el gozo de que convenía de que el Señor fuese a entregar su vida a la cruz. Convenía de que el Señor fuese a padecer allí en el madero de la cruz. Dijo el Señor: si el grano de trigo no cae a la tierra, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, dando a entender que le era necesario a Él ir a padecer, que le era necesario a Él ir a entregar su vida, porque a partir de ese gran grano que fue el Señor, hemos salido todos los demás. Es decir, nosotros hoy día podemos testificar, podemos decir que somos fruto de la aflicción del Señor, que somos fruto del dolor del Señor. Hay uno que experimentó dolor, que experimentó angustia, que sufrió, que bebió la copa amarga por nosotros, para que hoy día nosotros podásemos gustar la copa de bendición y poder estar sentados en torno al nombre del Señor y poder adorarle y agradecerle. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Pues bien, entonces, en esta porción que se nos muestra en el Apocalipsis, ya no es un cuadro del Señor de humillación, ya no es un cuadro de tristeza, ya no es un cuadro de dolor. El Señor ya no está más en una cruz sufriendo, el Señor ya no está más en la tumba, el Señor está, como dice la Escritura, a la diestra del Padre, coronado de honra, de gloria, de majestad. Así nos muestra la palabra de Dios a nuestro amado Salvador. Así nos muestra la palabra de Dios que Él vive en los cielos para interceder por nosotros. Él nos muestra la gloria del Señor. Dice que sus vestidos cubren todo su trono, dice, dando a entender que la justicia de Dios es perfecta. Dios es perfecto en su justicia. Dice que el sacerdote tenía que estar ceñido por el cinto en su cintura, mostrando servicio. Pero dice aquí en esta visión que vio Juan en el Apocalipsis capítulo 1, estoy haciendo un pequeño resumen de la vez pasada, dice que el Señor está ceñido por el pecho en el cinto, hablando del amor y de la autoridad del Señor, de que su justicia es perfecta, de que su autoridad es recta. Es decir, Él reina por siempre. Él reina y Él vendrá. Porque no nos olvidemos que la esencia del libro de Apocalipsis es un libro de juicios. Nos muestra los juicios que habrán de acontecer. Nosotros vemos, ¿no es cierto?, toda la maldad que está aconteciendo en el mundo. Nosotros vemos cómo hay tanta corrupción, cómo hay tanta inmoralidad, cómo hay tanta degradación. Y pareciera que ninguno tuviera la autoridad para juzgar este mal. Sin embargo, como lo vamos a ver más adelante en otros capítulos, si así el Señor lo permite, vemos cuando dice Juan que él lloraba mucho, dice, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Y dice que uno de los ancianos le dijo: he aquí, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios, que es digno de abrir el libro y desatar su sello. Todo esto es un lenguaje figurado, ¿verdad? Para nosotros Jesús es el es el Cordero que entregó su vida, ¿verdad?, para limpiar nuestros pecados. Pero cuando Él venga, dice, vendrá como león, ¿verdad?, como con justicia, para juzgar y castigar esta maldad, porque Él es el único digno en el cielo y en la tierra de tomar el rollo, es decir, la propiedad, el título de la creación y de la tierra, y cada sello que Él va abriendo es un juicio que se ejecutará sobre esta tierra. Bueno, entrando entonces en el capítulo 2, dice, verso 1, escriba al ángel de la iglesia en Éfeso, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz
las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Estas 7 iglesias que se hablan aquí en el Apocalipsis son 7 iglesias, como también lo hemos mencionado en otras ocasiones, son 7 iglesias que existieron. Geográficamente existieron. Se ubicaban, como dice, el Asia Menor. En ese momento se le llamaba así, pero hoy día eso corresponde a lo que es Turquía. Y en ese lugar estaban estas 7 iglesias. No significa que no hubieran más iglesias. Lo que pasa es que Dios estimó el tomar estas 7 iglesias para mostrar los aspectos de la iglesia figurados en estas 7. Cada uno representa algo. Cada uno también representa a la historia de la iglesia aquí en la tierra. ¿Desde cuándo? Desde que nuestro amado Señor, ¿no es cierto?, fue alzado en la nube, su Espíritu Santo se derrama y en Pentecostés, hasta que nuevamente la iglesia sea tomada para ir al encuentro del Señor en las nubes. Entonces, vemos que nosotros hoy día estamos en el tiempo final. Vemos que estamos nosotros próximos a la venida del Señor. Y como bien dice, comienza a hablar, dice, de las 7 estrellas que están en su diestra y de los 7 candeleros. Es decir, la iglesia, estas 7 estrellas, nos habla del carácter celestial que tiene la iglesia. ¿Qué significa esto? Que la iglesia no es de esta tierra, sino la iglesia tiene un testimonio en los cielos. El Señor dijo Él, voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, ese lugar está preparado y en breve el Señor vendrá a buscar a los suyos para la reunión con nuestro amado Señor y Salvador en los cielos. ¿Y qué significa que sea un candelero aquí en la tierra? El candelero era una lámpara que mediante el aceite alumbraba. Tenía un pábilo y ese pábilo era una mechita que tenía que impregnarse con el aceite para alumbrar. El candelero no producía luz propia. El candelero reflejaba una luz. El aceite le proporcionaba esa luz. Es lo mismo entonces, la iglesia no produce luz propia. La iglesia es depositaria de la luz de Dios. La iglesia es depositaria de la luz de Cristo. Dios es luz, dice el mismo Juan en sus epístolas, dice, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla jamás. Por lo tanto, nosotros debemos reflejar la luz de Dios que está dentro de nosotros, la luz de Dios que está dentro de nuestros corazones. Entonces comienza a hablarle a la iglesia en Éfeso. Y la iglesia en Éfeso dice, yo conozco tu obra, tu paciencia, tu amor y tu arduo trabajo. Es decir, la iglesia en Éfeso, no podemos decir que era una iglesia perezosa. No podemos decir que era una iglesia adormecida. No podemos decir que era una iglesia que no estaba comprometida con la obra del Señor. Le dice tus obras, dice, y tus obras son más. Y aún también le dice, y has probado, dice, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Hoy día nosotros vivimos un tiempo donde muchos hombres se llaman apóstoles. Pero la palabra del Señor dice que el mismo apóstol Pablo lo dijo. A mí como al último, como a un abortivo me apareció el Señor. Es decir, el último de los apóstoles fue Pablo. Por lo tanto, ellos oían, llegaban hermanos, ahí llegaban personas, y ellos llegaban nombrándose como apóstoles. Pero esta iglesia podía discernir que ellos no eran realmente apóstoles y eran personas mentirosas. Entonces, teniendo todo esto, el Señor le reconoce todas estas cosas. Sin embargo, le dice, pero tengo contra ti, le dice. Y mire,
Hay que poner énfasis en esto. Le dice, pero tengo contra ti, que has dejado, le dice, pero tengo contra ti, le dice, que has dejado tu primer amor. Mire qué importante es esto. Puede ser también dicho como tu mejor amor. No puede haber mejor amor que uno solo, que es el amor de Dios. ¿No es cierto? Hay amores humanos. Amor de un padre a un hijo, de un hijo a una madre, de un esposo a su esposo, etc. Son amores humanos. Pero el amor de Dios es por sobre todos los amores. Y dice que esta iglesia, aunque tenía mucha obra, aunque tenía mucho que hacer, pero había algo importante que ellos habían dejado. Habían dejado de lado la fuente de todo lo demás, que era el amar a Dios de corazón. Quiere decir que ellos habían caído en una frialdad de corazón. Era una iglesia estudiosa, estudiaban ellos la doctrina, celosas en la obra, se sacrificaban por la obra. Sin embargo, eran fríos de corazón. En el tiempo ellos comenzaron bien, pero su corazón se fue enfriando. Comenzaron a apagarse, se fueron apagando. Y después todo lo que hacían para Dios, lo hacían con un formalismo, porque había que hacerlo, porque había que cumplir, porque había que estar ahí. Pero realmente el corazón de ellos no estaba amando al Señor. ¿Acaso esa no es la realidad hoy día de tantos cristianos? ¿Acaso esa no es la realidad de hacer tantas cosas para el Señor? Pero lo más terrible es que el corazón no esté puesto ahí en Dios. Dios mira nuestro corazón y Él quiere que nosotros le amemos de corazón. Dios quiere que nuestro corazón no caiga en un estado de frialdad. Dios no quiere que nuestro corazón caiga en un estado de indiferencia, que todo nos dé lo mismo, que comencemos a relajarnos y que hagamos las cosas con un corazón frío. No, sino que Él quiere, ¿verdad?, que le dice a esta iglesia, pero tengo contra ti, le dice, que has dejado tu primer amor. Es decir, cuando ellos se convirtieron al Señor, fueron fervorosos. Estaban ahí, se levantaban por las mañanas a buscar el rostro del Señor y todo lo que hacían lo hacían sujeto en oración. En el amor humano, ¿no es cierto? Cuando comienzan dos, parece todo lindo, pero a medida que el tiempo va pasando, parece que ese amor se va enfriando. En la relación espiritual, Dios no quiere que nos acontezca eso, sino que por el contrario, entre más pasa el tiempo, más podamos enamorarnos del Señor, más podamos ir amando al Señor, sabiendo que Él nos amó primero, podamos nosotros también amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Por eso le dice, por tanto le dice, arrepiéntete, y dice, y vuelve, mira de dónde has caído, le dice. Después le dice, pero tienes esto, le dice, que aborreces las obras de los nicolaitas. ¿Qué son las obras de los nicolaitas? Las obras de los nicolaitas era un grupo que había entrado en aquellos días en la iglesia y querían empezar a hacer un grupo jerárquico en la iglesia. Es decir, querer que el servicio reposara sobre unos pocos y que unos pocos tuvieran una jerarquía, ¿verdad? Este es la cabeza, después este es un director, después viene este otro y al último están todos los demás oyentes, creyentes. Y eso es un principio aborrecible, eso no es un principio escritural, eso no es lo que nos muestra las Escrituras. Porque la palabra, porque el Espíritu del Señor reposa en cada creyente, ¿verdad? Y ese es el privilegio que tenemos de orarle, de cantarle, de poder ministrar su palabra, porque sabemos que el Espíritu de Dios reposa en todos los creyentes que hemos recibido al Señor. Las obras de los nicolaitas entonces es una, ¿verdad?, es una enseñanza jerárquica que se quiso posesionar de la iglesia en aquellos primeros días. Vemos luego, ¿no es cierto?, la iglesia en Esmirna.
La iglesia en Esmirna, el verso 9, le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probado, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta iglesia de Esmirna, ¿verdad? Como su nombre, ¿verdad?, lo indica. La palabra Esmirna viene de mirra, y mirra es un amor doliente o amor de sacrificio. ¿Qué significa eso? Significa que los primeros cristianos de los primeros siglos, primer siglo, segundo siglo, dice que ellos tuvieron que entregar su vida por la causa del Señor. Durante 10 pasaron 10 tiempos y se levantaron emperadores perversos que persiguieron a los cristianos, ¿verdad? Cuando los cristianos morían en el circo romano y eran espectáculo de la gente, y la gente, ¿verdad?, alentada por el diablo, estaban sedientos de sangre, cuando eran devorados por los leones, cuando eran quemados. Es decir, lo que experimentaron nuestros primeros hermanos fue terrible, y ellos sufrieron por la causa del Señor. Y ellos decían, ¿verdad?, fundamentalmente esta iglesia en Esmirna estaba formada por esclavos, que eran lo más bajo de la sociedad de aquellos días, pero ellos se convirtieron de todo corazón al Señor. Pero ellos amaron al Señor. Ellos amaron al Señor de todo corazón y tuvieron que entregar su vida por la causa del Señor. Pero ¿sabe lo que desconcertaba a los emperadores romanos? Que ellos, cuando morían, no morían llorando, no morían con amargura, ni tampoco ellos podían haberse retractado y haber negado su fe. Sin embargo, ellos no lo hicieron. Estando expuestos en esa condición, donde su vida era expuesta, lo que desconcertaba a los romanos era que ellos morían cantando al Señor. ¿Se puede usted imaginar eso? Y nosotros, si podemos sacar esta enseñanza, ¿cuántas veces somos afligidos por cosas tan pequeñas, por cosas tan menores, por problemas que a veces se acrecientan en nuestra mente, y ya no queremos nada, ya no queremos caminar, ya no queremos seguir amando al Señor, ya queremos abandonar la fe? Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Le dijo el Señor a esta iglesia: tú dices que eres pobre. Y el Señor le dijo: pero yo te digo que tú eres rica. Claro que sí, eran ricos, porque fueron capaces, y estoy hablando de riquezas espirituales, porque había un tremendo galardón para ellos en los cielos, porque fueron capaces de entregar su vida por la causa del Señor. Luego pasamos a la iglesia de Pérgamo. Dice, verso 13: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Es decir, esta iglesia, ¿verdad? Mire, esta es la tercera iglesia, era también la tercera ciudad, y de esta ciudad proviene, ¿verdad?, de la ciudad de Pérgamo, proviene el nombre Pergamino. En esa ciudad había una tremenda, inmensa biblioteca. En esa ciudad, ¿verdad?, que eran ciudades griegas, había también una montonera de templos de ídolos, idolatría. Y en medio de esa ciudad se levantó un testimonio
cuando el apóstol Pablo pasó por ahí predicando el Evangelio, muchos creyeron. Muchos se convirtieron al Señor. Por lo tanto, estando allí en esa ciudad muchos templos de idolatría, ahí también en esa ciudad, habiendo culto a muchos dioses, ahí también estaba el trono de Satanás. Y ahí vamos a entender qué significa eso. Es decir, la palabra Pérgamo, ¿verdad?, significa matrimonio con el mundo. ¿Qué significa eso? Que vemos que Satanás cambió su estrategia. Y en los primeros siglos, ¿verdad?, cuando hablábamos de las dos primeras iglesias, Éfeso y Esmirna, dice que estas dos primeras iglesias tuvieron que sufrir por la causa del Señor. Tuvieron que entregar su vida por la causa del Señor. Pero después el maligno cambió su estrategia y ya no persiguió más a los cristianos, sino que desde adentro mismo comenzó a corromper a la iglesia. Es decir, en Éfeso y en Esmirna, el mundo o la enseñanza del mundo o la doctrina del mundo quiso entrar, pero no pudo. Pero en la iglesia en Pérgamo el mundo entró. Por eso le dice, ¿dónde está el trono de Satanás? Es decir, el maligno quiso corromper la iglesia desde adentro, ya no perseguirla desde afuera, sino permitiendo que entraran personas que realmente no se habían convertido al Señor y que comenzaran a corromper a la iglesia, trayendo otras enseñanzas y trayendo otras doctrinas y otras prácticas. ¿Acaso no es eso lo que hoy día estamos viendo en medio de la cristiandad? El pueblo en general, el pueblo del Señor, está practicando cosas que no son de Dios. Está enseñando cosas que no son de Dios. ¿No es cierto? Ahora, entendiendo nosotros esto, nos damos cuenta cómo en general, ¿verdad?, el maligno, a través de todos estos siglos, ha venido queriendo corromper al pueblo del Señor. Luego dice, verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo estas dos prácticas, estas dos enseñanzas, estas dos doctrinas que querían introducirse a la iglesia. La doctrina de Balaam y las obras de los nicolaitas, ¿no es cierto? La doctrina de Balaam, ¿quién era Balaam? Balaam era un vidente, que hubo un rey perverso, Balac, que le quiso pagar tanta cantidad para que él fuera a un lugar, a un monte, y cuando Israel pasara por ahí, él tenía que maldecir. Pero él no pudo. Él quiso maldecir, pero Dios dijo, cuando le dijo a su pueblo, le dijo, el que te bendijere, bendito será, y el que te maldijere, maldito será. Es decir, nuestro Dios tomó la maldición de Balaam y la transformó en bendición sobre su pueblo. Entonces, Balaam representa a los hombres que quieren servir a Dios y hacerse una fuente de ganancia de la fe. Servir a Dios para una fuente de ganancia. ¿Será malo ofrendar para aquellos que sirven a Dios? En ninguna manera. Pero lo que hoy día tenemos en medio del pueblo cristiano es que los hombres se están haciendo una fuente de ganancia, están lucrando con la fe, cosa que Dios nunca ha dicho eso.
La doctrina de Balaam es querer, ¿verdad?, servir a Dios por una ganancia deshonesta y no por una bendición a la obra del Señor. La doctrina de Balaam, cuando ve algo malo en medio del pueblo de Dios, no lo corrige, sino que hace vista gorda de todo el asunto y con tal de que la gente esté contenta, no le va a hablar a la gente lo que Dios dice, sino que los hombres le están hablando a la gente lo que la gente quiere escuchar. ¿Puede entender lo que está entrando hoy día dentro de la iglesia? Y luego está también la doctrina de los nicolaitas, ¿verdad?, que es el querer hacer de los creyentes de la iglesia un grupo de jerarquía que sirve a Dios. Ninguna de estas dos cosas es lo enseñado por la palabra. Ninguna de estas dos cosas es lo que nuestro amado Señor nos ha enseñado en su palabra santa. Por eso le dice, arrepiéntete, le dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es decir, vemos a la iglesia en Pérgamo, a la unión del mundo con la iglesia. Mire, la iglesia tiene una luz, que es la luz de Dios, que es la luz de la verdad. La iglesia fue puesta en este mundo para que sea un candelero para alcanzar a los perdidos, ¿verdad? Pero la iglesia debía de ser esta luz para alumbrar al mundo y alcanzar a los perdidos. Pero como esta luz se ha ido apagando, porque por todas estas doctrinas mundanas, corruptas del diablo, se ha ido apagando esta luz, y el mundo ha terminado ganando a la iglesia, y el mundo se ha ido metiendo dentro de la casa del Señor. Lo vemos, ¿no es cierto?, en las enseñanzas, en las doctrinas, en las canciones, en los ritmos, en las prácticas, en todas aquellas cosas que no son de la palabra santa, en todas aquellas cosas que no honran a nuestro Dios. Vamos a parar un poquitito, vamos a parar porque hay más cositas para poder terminarla. Jesús, eres tú, maravilloso, lleno de gracia y de verdad. Jesús, eres tú, maravilloso, lleno de gracia y de verdad. Seas exaltado sobre los cielos y enaltecido aquí en la tierra. Seas exaltado sobre los cielos y enaltecido aquí en la tierra. Tú eres sublime, tú eres glorioso, tú eres la vida eterna de Dios. Tú eres sublime, tú eres glorioso, tú eres la vida eterna de Dios. Seas exaltado sobre los cielos y enaltecido aquí en la tierra. Seas exaltado sobre los cielos y enaltecido aquí en la tierra. Jesús, eres tú,
maravilloso, lleno de gracia y de verdad. En el capítulo 2, verso 18 de Apocalipsis, dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor, fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Amén. Entonces estábamos nosotros diciendo de que el maligno cambió, ¿verdad?, su estrategia. Es decir, en los primeros siglos comenzó a perseguir a los cristianos, comenzó a perseguir a los hijos de Dios. ¿Y cómo eran conocidos los cristianos? Se les conocía por la expresión los del camino. Así eran conocidos los hijos de Dios, los cristianos, los creyentes, los del camino. De hecho, el apóstol Pablo dice que antes de que él se convirtiera al Señor, cuando él era un fariseo, dice que él pidió cartas para perseguir a los del camino. Pues bien, estamos diciendo, ¿no es cierto?, que la estrategia de este maligno era perseguir a los hijos de Dios, perseguir a los cristianos. Pero luego en la iglesia en Pérgamo vemos que él cambia su manera de proceder, cambia su estrategia y comienza a corromper desde adentro mismo. Por eso Pérgamo significa matrimonio con el mundo, unión con el mundo. La iglesia está puesta en este mundo, pero no es del mundo. Juan 17 lo dice, ¿no es cierto? El Señor Jesús oró por nosotros y dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo. En el mundo están, pero no son del mundo. Guárdalos del mundo. ¿Qué significa todo eso? Que estamos aquí para poder ser una luz para los perdidos, para poder alcanzar a aquellos que no conocen al Señor. Entonces, pero la iglesia no es de este mundo. El maligno ha engañado a la iglesia. ¿En qué sentido? En que ya no basta solo la palabra del Señor, no basta solo predicar el verdadero evangelio, la sana doctrina, sino que ahora hay que recurrir a estrategias, a métodos, a planes, a proyectos para tener que diseñar una red para evangelizar, para alcanzar a los perdidos. No hay que hablar de la misma manera de antes, ahora hay que ser más moderno, hay que hablar de una forma más liviana, más grata al oído. Todo aquello no son más que engaños del diablo. La palabra de Dios dice: pasarán los cielos, pasará la tierra, pero mi palabra nunca pasará. El hombre sin Dios, sea bueno o sea malo, el hombre está destinado a perderse. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
La salvación no está en el hombre. Hoy día, ¿no es cierto?, las estrategias, se le dice al hombre, bueno, el hombre no es tan malo. Finalmente un día el hombre se encontrará y encontrará esa bondad tan oculta que tiene y la humanidad será mejor y un mundo será mejor y el hombre será mejor. Todo eso es una mentira del diablo, porque a los ojos de Dios el corazón del hombre es perverso. Dice Jeremías, porque perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas, que él lo conocerá, el Señor que escudriña la mente y el corazón. Y vemos, ¿no es cierto?, en esta iglesia de Tiatira, esta es la iglesia donde ya el mundo se ha metido, esta es la iglesia que tolera el pecado. ¿Qué significa? Dice, porque tienes allí, dice, allí hay algunos, dice, que han guardado mi palabra, y menciona a un hermano que se llamaba Antipas. Antipas significa contra todo, es decir, contra todo lo que provenía del mundo. Él estaba atento para que las cosas que provenían de afuera y que no eran de Dios no entraran a la iglesia. Finalmente, ¿qué hicieron con este hermano? Lo mataron. Y él tuvo que morir por la causa del Señor. Pero tienes ahí, dice, a esa mujer Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Jezabel era una mujer perversa que se casó con uno de los reyes más malos que hubo en Israel, el rey Acab. Entre los dos formaron una alianza perversa y esta mujer mandó a matar a los profetas de Dios, mandó a derribar los altares y mandó a levantar un culto de idolatría allí en la tierra de Israel. Pues bien, era tan perverso lo que esta mujer hacía en el tiempo del profeta Elías. El espíritu de esta mujer hoy día está personificado en una iglesia apóstata. ¿Y cuál es esa? En esta iglesia nosotros vemos a la iglesia apóstata, la iglesia, ¿verdad?, católica, apostólica, romana. ¿Qué es eso? En esta iglesia de Tiatira está personificada esa iglesia con el espíritu de Jezabel. La iglesia católica no dice Dios dice, no dice Cristo dice. La iglesia católica dice, la iglesia dice. Es decir, ellos se arrogan para sí el derecho de excomulgar, de levantar santos o no, ellos. Y más encima dice que esta mujer ha hecho, ¿verdad?, dice que se ha embriagado con la sangre, con el vino de los reyes de la tierra. Es decir, esta mujer ha hecho alianzas con los gobiernos del mundo. Esta mujer ha fornicado con los reyes de la tierra, entendiendo el lenguaje figurado que está usando. Si nosotros vemos la historia del catolicismo, ¿cuándo comenzó el catolicismo, no es cierto? En el siglo 300 más o menos, con el emperador Constantino, cuando él decreta que la iglesia, ¿verdad?, los que nacieran bajo el Imperio Romano, automáticamente por el hecho de nacer bajo el Imperio Romano, iban a ser llamados cristianos. Es decir, ya no importaba el nuevo nacimiento, el convertirse al Señor, el arrepentirse, ya eso no era necesario, sino que por el solo hecho de nacer bajo el Imperio Romano, inmediatamente eran anotados como cristianos. Y en este periodo se introdujeron una serie de herejías. Es así entonces como se levanta el catolicismo. Y durante mucho tiempo, en una época de oscurantismo, la Biblia fue ocultada. Y todos aquellos que querían leer las Escrituras eran perseguidos, los libros eran quemados, la Biblia era quemada. Y todos aquellos que querían verdad tenían que en forma oculta reunirse o se les acusaba. Esto está registrado en la historia, es un periodo terrible, ¿verdad? Pues bien, nosotros vemos en ese tiempo, ¿no es cierto?, esta mujer, el catolicismo, que en el pasado hizo alianza con los reyes de la tierra para obtener las riquezas de los imperios, acumuló una gran fortuna, y después con los gobernantes
Y dice, y yo le he dado tiempo para que se arrepienta y la he tirado en cama. ¿Qué es lo que está pasando hoy día con el catolicismo? Está enfermo. Está enfermo. Han sido expuestos grandemente. Ha perdido un tremendo poder, una tremenda credibilidad, lo ha perdido. Pero dice, aún así no quiere arrepentirse. ¿Por qué? Porque esta iglesia apóstata tiene supersticiones y tiene herejías que no están fundadas en la palabra santa. La gran parte de sus enseñanzas no están basadas en la verdad, en la palabra del Señor. Y dice que ésta se ha embriagado con los reyes de la tierra. No hay gobierno donde ella no se ha metido. Pues bien, el Señor la va a juzgar. El juicio del Señor viene sobre esta iglesia apóstata, sobre esta iglesia falsa. Los juicios del Señor vienen. Es necesario entonces que nosotros podamos entender eso. Luego, ¿verdad? En el capítulo 3, verso 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti, y como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es decir, esta iglesia en Sardis representa a las iglesias o al movimiento que hubo en la Reforma, en 1500. A todas las iglesias que surgieron de ese movimiento, lo que se conoce como el protestantismo, los protestantes, los luteranos, los calvinistas, todos ellos, porque a partir de ese gran movimiento se formaron una serie de iglesias más, o lo que hasta el día de hoy conocemos como el gran movimiento de iglesias evangélicas. Entonces le dice a Sardis, has recibido mucho, acuérdate, le dice, de lo que has recibido. Pues bien, es verdad, recibió mucho, porque en el tiempo de la Reforma, después de estar oculta por muchos siglos la Biblia, ¿verdad?, se inventó la imprenta y el primer libro en ser impreso fue la Biblia. Y eso no fue casualidad, es porque Dios se sirve de los hechos de la historia para llevar adelante sus propósitos. Dios es soberano, Dios es fiel. Pues bien, vemos que en ese tiempo muchas verdades fueron reveladas, muchas verdades fueron mostradas. La salvación no es por obra, sino por gracia. La reunión de todos los creyentes sin la necesidad de un sacerdote, de un cura. El reunirse libremente como creyente en torno al Señor. Pues bien, tantas verdades fueron reveladas que Dios permitió revelar muchas verdades, no para que se formaran nuevas organizaciones más, sino para que todos los creyentes, dice, volviésemos a la senda antigua, es decir, cómo se reunían nuestros primeros hermanos. ¿Cómo se reunían nuestros primeros hermanos de los primeros siglos? Se reunían como hermanos en torno al Señor, por los hogares, por las casas se reunían, con alegría y sencillez de corazón, y el centro de la reunión era el Señor. Pero al poco andar, estos movimientos cayeron nuevamente en nuevas organizaciones, y los males de los que habían huido volvieron a asomar. Volvió a haber una jerarquía, volvió a haber todo aquello de lo cual la Escritura muestra que no agrada al Señor. Por eso le dice, arrepiéntete de donde has caído. Es decir, tenemos en Sardis a una iglesia muerta. Una iglesia que tiene verdades, pero está muerta. ¿Por qué? Porque ha abandonado la fidelidad a la palabra de Dios. Luego,
Más abajo tenemos a Filadelfia. Gloria al Señor por Filadelfia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Mire, existen 2 iglesias de estas 7 que hemos venido hablando, a las cuales el Señor no les reprocha nada, que es la iglesia de Esmirna, que son los hermanos que tuvieron que entregar su vida por la causa del Señor, y a la iglesia de Filadelfia. Es decir, esta es una iglesia que tiene poca fuerza, pero el que tenga poca fuerza no se lo reprocha a nuestro Dios, sino por el contrario, el que tenga poca fuerza le dice, pero has guardado mi palabra, le dice, y no has negado mi nombre. Es decir, Filadelfia representa al remanente que espera al Señor en debilidad, guardando la palabra y no negando su nombre. Qué maravilloso es eso. Qué maravilloso es poder tener esta actitud de corazón, de decir, Señor, no somos una gran organización, no somos una gran corporación, pero Señor, en medio de nuestras flaquezas, en medio de nuestras debilidades, sino que guardamos la palabra y no negamos su nombre. Y mire lo que le dice el Señor: he abierto delante de ti una puerta abierta, le dice. Se le abrió una gran puerta a esta iglesia para poder predicar el Evangelio, para poder anunciar las verdades, para que la verdad del Señor fluya por ella. Y le dice, por tanto le dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué significa guardar la palabra de la paciencia del Señor? Significa permanecer creyéndole a Dios, a pesar de los tiempos que vivimos, a pesar de las situaciones que están pasando, a pesar de que vivimos y todo lo que nos rodea no tiende para el cielo, sino cada vez más para la tierra. Pero has guardado la palabra de mi paciencia, es decir, has permanecido en la fe, en la esperanza y en el amor, sabiendo que yo vengo, dice el Señor. Y el Señor le ha prometido a esta iglesia, le dice, por cuanto yo también le dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y otro pasaje que no está aquí dice, con tribulación cual nunca la ha habido ni la habrá jamás. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Nos está diciendo, ¿verdad? Cuando lleguemos al capítulo 3, al capítulo 4, más adelante lo vamos a ver, de que la iglesia será levantada del escenario de esta tierra antes de que vengan los juicios del Señor. Son 7 años solamente, pero son 7 años en que van a acontecer cosas, lo dice la palabra, no lo digo yo, en que van a acontecer cosas que nunca hasta ahora han sucedido. Va a ser un periodo corto, pero un periodo intenso de juicio, de castigo, de dolor, por tanta maldad, por tanto desprecio al nombre del Señor, por tanto aborrecimiento a la palabra de Dios. Hoy día la vida de alguien no vale nada.
Alguien le pide un cigarro a otro y si no tiene lo pueden hasta matar. Porque la vida del prójimo no vale nada. Porque el hombre no ama a Dios y si no ama a Dios menos va a amar a su prójimo. Vemos jóvenes que matan a sus padres. Jóvenes que han violado hasta a sus propias madres. Así de perverso es el corazón. ¿Por qué? Porque hoy día vemos cómo este mundo le ha dado vuelta la espalda a Dios y cómo han aparecido algunos ciertos iluminados, instrumentos del diablo, metiéndole a la gente que este mundo no es tan malo y que pronto el hombre se encontrará en un mundo mejor. ¿Cuál es ese mundo mejor? El infierno mismo. Para los que desprecian al Señor. Pero para aquellos que le hemos creído y aguardamos su promesa, dice que viene un cielo nuevo y una tierra nueva, donde mora la justicia. Dice, allí no habrá más llanto, no habrá dolor, y el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Bendito es el Señor. Entonces el Señor le ha dicho a esta iglesia, el que tenga poca fuerza no se le cuenta como una falta, sino dice, si tienes poca fuerza es porque no confías en tu capacidad, porque no confías en tu estrategia, sino confías en mí. Por eso es que guardas mi palabra y no niegas mi nombre. Muchos cristianos hoy día tienen vergüenza de dar testimonio de Dios en sus trabajos, en sus estudios. Tienen vergüenza. ¿Por qué? Porque piensan que lo van a desplazar, los van a aislar. La palabra dice que si nosotros no nos avergonzamos delante de los hombres, ¿verdad? Sino que damos testimonio, pero si nos avergonzamos, Él también dice que se avergonzará delante de su Padre. No debemos nosotros avergonzarnos del nombre del Señor, sino poner en alto su nombre. Y luego finalmente dice el capítulo 14, el versículo 14 del capítulo 3. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué representa la iglesia en la Odisea? La iglesia en la Odisea representa a la iglesia apóstata de este tiempo. Es decir, es como esta iglesia final, es como una mezcla de las demás. Es una iglesia apóstata, es una iglesia tibia. Esta iglesia dice que ellos son ricos. ¿Y por qué ellos dicen que son ricos? Porque la Odisea era un pueblo, ¿verdad?, de una posición económica buena. Ellos tenían un buen pasar. Por eso ellos pensaban que con las riquezas humanas podían hacer muchas cosas. Dice, yo soy rico, dice, no tengo necesidad de nada. No somos pobres como otras iglesias. Pero el Señor, que escudriña todas las cosas, que ve todas las cosas, que ve más allá donde nuestros ojos no alcanzan a ver, el Señor es el que ve en el corazón. Y le dice, ante mis ojos, le dice el Señor, tú eres pobre, ciega, desventurada y desnuda. Mire qué tremendo. Es decir, a mí no me impresiona, le dice el Señor, tus riquezas. A mí no me impresiona tu posición.
ni nada de lo que tú tienes, porque ante mis ojos tu corazón está al descubierto. La iglesia en la Odisea es la iglesia, la opinión del pueblo. Es donde en la iglesia entró la democracia, donde todos opinan, donde hoy se hacen las iglesias como la gran mayoría de la gente quiere que se haga, y no como Dios dice. Vamos a entretener a nuestra congregación, dicen las iglesias, para que la gente no se nos vaya. Es decir, no queriendo que la gente se vuelva al mundo, le han traído al mundo dentro de la iglesia. Celebramos todo, festejamos todo, una iglesia tibia. ¿Y qué dice el Señor de la tibieza? Dice que Él la vomitará de su boca. Mire, una expresión fea, ¿verdad? Un vómito es como algo que se expulsa del cuerpo, que el cuerpo no lo necesita, que es algo que ha enfermado el cuerpo y el cuerpo lo expulsa hacia afuera. Es un desprecio. Qué terrible ser vomitado, qué terrible ser despreciado y rechazado. Si fuese fría, tienes la posibilidad de que tu corazón se encienda para Dios. Pero ni eres frío ni eres caliente, eres tibio. Es decir, eres término medio. Estás con un pie en Dios y con un pie en el mundo. Estás amando a Dios y estás amando el dinero. Estás amando a Dios y estás amando los placeres de esta vida. No se puede servir a dos señores. Nuestro corazón tiene que decidirse por servir al único Dios vivo y verdadero, que es el Señor. Dice una expresión en la Escritura: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle. Es decir, somos llamados a que realmente sirvamos al único Dios vivo y verdadero. Finalmente, la tibieza de esta iglesia terminó echando al Señor. El Señor es el dueño de la iglesia, porque la palabra dice que Él la ganó con su sangre en la cruz del Calvario. Él, siendo el dueño de la iglesia, el dueño de casa, terminó siendo expulsado afuera, porque la mundanalidad de esta iglesia tibia terminó echando para afuera al Señor. El Señor ya no está en esta mega iglesia, en este movimiento de este tiempo. Pero mire, aún el Señor ya no estando ahí dentro, pero aún la misericordia de Dios está, porque podía haberse ido del todo, pero aún desde fuera el Señor está tocando ahí. He aquí, dice, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, el Señor está llamando a todos los que se encuentran en este tipo de iglesias, a todos los que se encuentran en este estado de tibieza, a todos los que se encuentran en este estado de indecisión. El Señor los está llamando para que salgan de ese estado, para que salgan de la tibieza, para que salgan de la inconstancia, para que salgan de tener el corazón en dos cosas, para que salgan, para que vengan al Señor, porque el Señor viene pronto, porque el Señor quiere entrar al corazón y el Señor quiere llenarlo, quiere cenar contigo, el Señor quiere preparar tu corazón para que vayas al encuentro del Señor. El Señor viene pronto. ¿Cómo estamos para su venida? Miremos lo que está aconteciendo en Israel. Miremos, Israel es el reloj de Dios en la tierra. A una cantidad enorme de pasos, Israel está firmando tratados y está queriendo hacer una aparente paz. Y todo eso es una señal de lo que viene pronto. La iglesia no espera la tribulación, la iglesia espera al amado venir desde los cielos. Jesús es el Señor. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude para guardar la palabra. La intención de poder estudiar este libro hoy día fue un poco más extenso al compartir, porque era necesario entregar todo esto de las 7 iglesias. Pero no es para que se quede siendo un conocimiento en la mente, sino para que nuestros corazones reaccionen y podamos buscar al Señor con mayor diligencia. El Señor viene pronto. Bendito es su nombre.